gracias, Marta. Buenos días a todos y todas. Quería en esta presentación, que será, espero, breve, poneros en contexto, después de estas charlas más científicas que nos querían poner en situación, daros una panorámica del proyecto que lanzamos ahora, Red Bosques Clima, y que luego sean los socios del proyecto los que os cuenten algunos detalles más de las acciones piloto que se van a desarrollar. Entonces, quería empezar por poner, esto es la ficha del proyecto, los socios, que luego hablaremos, son la Generalitat de Cataluña, en el Parque Natural dels Ports, el CREAF, el Centro de Recerca y Aplicacions Forestals de Cataluña, la Generalitat Valenciana, Convaersa, una empresa pública, y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a través del Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara, y además tenemos al Gobierno vasco como socio cofinanciador. Bueno, simplemente para que veáis que es un clúster de socios amplios, miembros de Europark España, y quería entonces inscribir el proyecto primero en un ámbito europeo. Creo que ha estado muy bien la presentación de Peter Hofler, porque nos habla de cómo este proyecto está dentro de una corriente o de un contexto más amplio que el valenciano, desde luego, y que el español, sino más bien que es europeo. Y quería mostraros cómo este proyecto se inscribe en las principales políticas de la Unión Europea, como son la Estrategia Europea de Cambio Climático, donde se hace un énfasis muy claro y muy contundente en la necesidad de promover la adaptación basada en las soluciones naturales, es decir, en la conservación de la naturaleza, y cómo el reto al que nos enfrentamos es climático, pero también de biodiversidad, es un reto, un cambio global, que se habla más bien desde la ciencia, ¿no? Así que la conservación de la naturaleza y la adaptación y la lucha frente al cambio climático son dos caras de una misma moneda que van a ir indisolublemente unidas. Este es uno de nuestros ejes de trabajo. El otro, desde luego, es la estrategia de biodiversidad, donde se presta una especial atención a la protección de la naturaleza, a la conservación, dice ahí, de un 30% de la superficie terrestre, y con una mención especial a los bosques. Veis que la Comisión Europea se compromete a la protección de todos los bosques primarios y maduros, y también a la gestión eficaz de los espacios protegidos. Y para rematar, la estrategia en favor de los bosques también hace un llamado muy claro a la conservación de los bosques, a la restauración de los mismos y a su papel en la conservación, en la adaptación, etc. Así que veis que tenemos un marco que nos encuadra dentro de las estrategias y las prioridades de la comunidad internacional, de la Unión Europea. Y aquí os he querido poner esta imagen precisamente de un proyecto LIFE que durante los últimos años se ha dedicado a compilar todas las actuaciones o iniciativas que hay en Europa dedicadas a la gestión forestal. Ellos lo llaman en línea con la conservación de la naturaleza o de la biodiversidad, gestión forestal y conservación en sentido amplio, ¿vale? Veis que hay un montón, la verdad que da un poco de impresión ver el mapa europeo en estos momentos, ¿verdad? Sobre todo cuando en Ucrania están los principales representantes de bosques maduros europeos, pero bueno. Veis que es entonces una tendencia europea y también española. Estos son los proyectos que GoPro4 ha identificado en España, que están actualmente trabajando sobre cómo vincular la conservación de la biodiversidad y la silvicultura, la gestión de los bosques, etc. Veis que entonces somos un granito de arena en una corriente bastante amplia. Y, por supuesto, estamos integrados dentro de las estrategias de conservación que en Europa la más importante es la Directiva Hábitats y Aves y la Red Natura 2000. Ahí tenemos el mapa de las áreas protegidas bajo Natura 2000 en España. Perdón, esto es la superficie forestal, 27 millones de hectáreas, 54% del territorio, 27 tipos de hábitats de interés comunitario forestales, y a la que sumamos las 4 millones de hectáreas o más repobladas, que también son objeto de atención preferente. Y el mapa ahora sí de las áreas protegidas bajo Natura 2000, que suponen una proporción muy relevante del territorio y donde es 80.000 kilómetros cuadrados de bosques bajo Natura 2000, donde creemos que es un escenario
muy relevante o muy indicado para desarrollar estos nuevos enfoques en la gestión de bosques, ¿no? A pesar de esta enorme cantidad de superficie forestal y gran cantidad de superficie forestal protegida, si atendemos a los informes que la propia Comisión Europea hace cada 6 años sobre el estado de conservación de los hábitats, veis que los bosques no están especialmente bien en un estado de conservación bien conservado, sino solamente creo que desde aquí es un 5% que estarían bajo el estado de conservación adecuado y el resto tienen algún tipo de problemas. Esas problemáticas son complejas, las conocemos, no las vamos a abordar ahora, el abandono rural, el abandono de los aprovechamientos, pero a todos los problemas que ya tenían los bosques se ha sumado el cambio climático y esto ha hecho que sean ahora especialmente vulnerables. Así que el otro eje de trabajo es obviamente, del cambio climático en el proyecto. No vamos a entrar tampoco a hablar sobre cambio climático en detalle, pero sí quería traeros algunos escenarios para también poner el contexto. Estas son las predicciones o los escenarios de cambio climático que la Oficina Española de Cambio Climático y el Instituto Nacional de Meteorología muestran en Internet, esto los podéis consultar en Internet, para distintas variables climáticas y bajo distintos escenarios de reducción de CO2. Y aquí nos sirve para seleccionar algunas variables que son especialmente relevantes, ¿no? Porque siempre se habla del incremento medio de la temperatura, que es una variable que nos informa muy poco, pero sí, por ejemplo, la duración de las olas de calor. Como veis cómo van a ir aumentando de aquí al año 2100, me parece que es la simulación, o la disminución en algunas variables muy claves en el funcionamiento de los ecosistemas, como el número de días de heladas, como las temperaturas mínimas, cómo se reduce la superficie con donde hay heladas, o estas tendencias son muy claras, o también tendencias en respecto a la precipitación, que son menos contundentes, pero que también se pueden apreciar. Por ejemplo, en este modelo veis cómo se incrementa la superficie en la que va a llover menos en el futuro, sobre todo en el sur de la península ibérica, obviamente. O el incremento en los eventos de lluvias torrenciales, precipitaciones en menos de 5 días, como esta superficie se va incrementando a medida que avanzamos en el tiempo bajo estos modelos, ¿no? O sea que este es el escenario que se nos plantea. Más calor, más olas de calor y más sequía, y menos agua y precipitaciones, cuando las haya, más torrenciales. En este contexto tenemos la situación en la que la mayor parte de nuestra masa forestal es muy joven o medianamente joven, no hay apenas representantes de bosques maduros, como hemos visto en el live anterior, como una línea de trabajo en la que seguimos avanzando. Son masas muy densas, se ha mencionado en las ponencias anteriores, homogéneas, a menudo muy continuas, muy regulares, estructuras de edades muy regulares, y con doseles dominados por una sola especie. Quizá este es un buen representante, ¿no?, este tipo de paisaje en Zaragoza, en el norte de la provincia de Zaragoza. Esto los hace muy vulnerables al cambio climático, como ya aquí todos sabemos, sobre todo a las sequías, a los incendios y a las explosiones de las poblaciones de ciertos escolítidos. Y esto es el reto sobre el que hay que trabajar a corto y a medio plazo. Así que en este contexto los objetivos de nuestro proyecto serían promover buenas prácticas para la adaptación, basándonos en esta filosofía de la restauración, de las soluciones basadas en la naturaleza, implementar algunas acciones piloto que demuestren que estas acciones se pueden ejecutar, que son viables y que son incluso atractivas, pensando en los propietarios, y sobre todo fomentar que esos pocos ejemplos que vamos a hacer, esas pocas hectáreas sobre las que vamos a actuar, lo que aprendamos se pueda transferir al conjunto del territorio, a otros lugares y a otras situaciones. Y sobre esos 3 ejes vamos a estar trabajando en los próximos 4 años, poniendo nuestro escenario sería pues convertir o proporcionar las herramientas para que a medio plazo podamos pasar de estas masas tan vulnerables a las de abajo, que es un ejemplo de una restauración de una repoblación en Guadalajara, donde se ha
potenciado una masa muy heterogénea, a escala de paisaje, en grandes superficies, pero también a escala de rodal, a escala de detalle, ¿no? Y pasando de estos rodales tan homogéneos, tan regulares, en una repoblación, por ejemplo, a masas más abiertas, con árboles más grandes, más maduros, con más diversidad, con más complejidad estructural, que en conjunto van a, pensamos, proporcionar una resiliencia mayor al sistema. El proyecto se organiza en torno a una serie de socios que representan, por un lado, la Fundación Europar España y la Fundación Fernando González Bernaldez como coordinadores, que tenemos este papel de paraguas y de visión nacional de todo el Estado. Nos apoyamos con mucho entusiasmo en la ciencia que nos aporta el CREAF, que tenemos aquí en la mesa y que ahora le daremos la palabra, y el CIEF, y desde luego en la administración pública, en los responsables de ejecutar las políticas, de llevar a la práctica estas actuaciones. A través de Europar España tenemos un acceso muy directo a los gestores de las áreas protegidas, y en el proyecto hemos implicado a estos que veis, a Castilla-La Mancha, a Valencia y a Cataluña y al Gobierno vasco. Pero me gustaría resaltar que el trabajo en Europar España es siempre muy colaborativo, que aunque estos son los socios del proyecto, todo el trabajo que vamos a realizar, que se concreta a través de seminarios, encuentros virtuales, presenciales, intercambios de documentos, se realiza con todos los miembros de Europar España, con todos los profesionales de la conservación y de la gestión de montes de todas las administraciones. Todo el que quiera participar es más que bienvenido. Tenemos un comité asesor, además, formado por científicos, profesionales y algunos consultores independientes que nos van a asesorar, a avalar que lo que estemos haciendo es correcto, está apoyado en la evidencia científica. Y además queremos llegar a los tomadores de decisiones, a los policy makers, tanto a escala comunitaria como española, y desde luego a los propietarios forestales, que son tan relevantes en España. Resumiendo muy rápidamente las acciones del proyecto, vamos a tener una primera fase de diseño de un estándar para el diseño de medidas de adaptación. La idea es que en este contexto inicial en que nos encontramos de llegar a un acuerdo de qué son las medidas de adaptación, casi cualquier cosa puede colar como medida de adaptación. La idea es llegar a acordar una serie de criterios que nos permitan definir exactamente cómo tiene que ser una medida de adaptación desde el punto de vista de la planificación, de la evaluación, de la consideración a los factores climáticos, también a los agentes locales, a los derechos y a los adquiridos de los propietarios, a la participación pública, etcétera. Haremos este estándar y dentro del cual habrá un índice para valorar la vulnerabilidad de una manera cuantitativa en un rodal definitivo, determinado, en un bosque, que haremos con ayuda del CREAF, y tomando como inspiración esta red de rodales de referencia que empezamos a construir en el proyecto Red Bosques. Tenéis ahí el mapa en su estado actual, seguimos completándolo con la ayuda del Gobierno vasco, estamos haciendo ahora prospecciones en el Gobierno vasco, en el territorio vasco, añadiendo rodales de la región atlántica, y de esta manera podremos tener ese primer prototipo de estándar y de índice de vulnerabilidad que probaremos de manera inicial en 4 lugares, en un marojal en el Parque Natural de Izqui, en Álava, en un monte en Zaragoza, el Cierzo, que es un monte de Pinus alepensis, donde se están haciendo acciones de adaptación. En todos estos lugares los hemos escogido porque están en marcha ya actuaciones de adaptación al cambio climático. En este lugar, en Zaragoza, se han hecho una serie de claras para favorecer la resiliencia. Un hayedo en el Parque Natural del Montseny, es la imagen que tenéis, donde también se están haciendo algunas experiencias de mejora de la resiliencia del sistema. Y Utsuregui, que me lo he saltado, que es otro hayedo, creo recordar, José Luis, si no me corriges, también en el País Vasco. Y después de esta experiencia tendremos finalmente un estándar que nos permitirá diseñar de manera más fina las acciones piloto que empezarán el año que viene en 3 lugares sobre el terreno: en el Parque Natural del Sports, en Tarragona, donde crearemos, ahora Josep te presento y nos lo cuentas, un paisaje resiliente, le hemos llamado,
una experiencia de naturalización de repoblaciones aquí en la Comunidad Valenciana, en realidad serán 3, una en cada provincia, y una restauración de un hábitat de interés comunitario en el Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara. Y finalmente, o simultáneamente más bien, vamos a tener una serie de actividades para promover la replicación y la difusión de todo este trabajo, a través de manuales, vídeos, seminarios, webinarios, intercambios de personal, y llevaremos gente de un lugar a otro para que se conozca cómo se trabaja en otros lugares. Este es el ADN de Europar España, es justamente transferir conocimiento entre gestores, y esperamos tener también encuentros con políticos y también implicar en la medida que podamos a los propietarios privados. Los retos a los que nos enfrentamos o los resultados también que esperamos conseguir, pues los he resumido aquí, ¿no? En primer lugar, movilizar a los profesionales de la gestión forestal y de las áreas protegidas en esta nueva visión, bueno, tampoco tan nueva, pero en esta visión de la silvicultura y de la gestión de las áreas de los montes en las áreas protegidas, incorporar el mejor conocimiento y la evidencia científica. Va a ser muy importante llegar a los tomadores de decisiones, a los responsables políticos, que son finalmente los que ponen en marcha políticas y líneas de trabajo, los que finalmente deciden si esto es prioritario o no. Involucrar a los propietarios, tanto públicos como privados, y esperamos que al final del proyecto tengamos una significativa superficie en la que tenga objetivos de adaptación en sus instrumentos de gestión o en los proyectos de ordenación, cuando los haya, y por tanto replicar este proyecto en la mayor superficie posible. Y esto es la panorámica del proyecto. Muchas gracias. Ahí tenéis la dirección web que está ya funcionando, está en sus primeros momentos y la iremos cargando de nueva información a medida que la generemos. Tenemos también un hashtag y un correo por si nos queréis contactar para sumaros, para participar, para opinar o para cualquier cosa, para estar informados también de los eventos que iremos haciendo en los próximos años.